Dentro de los medios de extinción de las obligaciones, nos toca hablar ahora de la compensación, que según Planiol es un medio de extinción especial de las obligaciones recíprocas, que dispensa mutuamente a ambos deudores de la ejecución efectiva. Zacarías nos dice que la compensación es la extinción de dos obligaciones recíprocas que se pagan de una por la otra, hasta la concurrencia de sus cantidades respectivas entre personas que son deudores la una hacia la otra. La compensación la encontramos regulada del artículo 1331 y siguientes del Código Civil venezolano. Cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que extingue las dos deudas de modo y en los casos siguientes. Entonces vemos cómo tenemos dos definiciones de compensación más la definición legal. ¿Qué utilidad tiene la compensación? Bueno, la primera utilidad es que simplifica el cumplimiento de obligaciones. Es más complicado pensar de, bueno, dame el dinero, yo me lo meto en el bolsillo y me lo saco del otro bolsillo para pagarte. La idea es que no haya un doble pago o el desarrollo de dos litigios, sino que haya un solo pago en caso de que existan varias deudas compensables. ¿Qué pasa si estamos en presencia de obligaciones entre personas que regularmente hacen comercio entre ellas? Pues en ese caso aplicaríamos a la compensación los principios de la imputación al pago que ya estudiamos cuando vimos el pago. Entonces, la compensación, cuando existen varias obligaciones entre deudores recíprocas, se irán compensando en el orden que se estudió cuando vimos la imputación al pago y cómo se hace el procedimiento de imputación al pago. La segunda utilidad que tiene la compensación, además de simplificar el cumplimiento de obligaciones, es que constituye una garantía de pago. Cada deudor evita el riesgo de pagar sin verse a su vez pagado. Me explico. Si yo no tuviese la figura de la compensación y yo como deudor tengo que entregarle el dinero a mi acreedor para que después mi acreedor me entregue el dinero a mí de lo que me debe, se corre el riesgo de que alguna de las partes incumpla. Entonces, para evitar ese riesgo, con la compensación se garantiza que ambas obligaciones se van a entrelazar y se van a extinguir recíprocamente y solo en el caso de existir un saldo subsistirá una de las obligaciones. ¿Cuáles son las clases de compensación? En primer lugar, tenemos la compensación legal. La compensación legal opera por mandato legal, por mandato de la ley, en virtud de la ley. Y se da desde el momento en que existen simultáneamente las dos deudas. Estas dos deudas o estas dos obligaciones recíprocas se extinguen hasta la cantidad concurrente. Fíjense que es necesario para que la compensación opere que el demandado lo alegue como defensa a la hora de contestar a la demanda. Si el demandado no opone como defensa la compensación, se entenderá, el juez no la puede decretar y se entenderá que el demandado renunció a su derecho de pedir la compensación y tendrá que pagar la condena que determine el juez en la sentencia. Por eso es importante y es esencial que ustedes se lleven de este curso que la compensación no opera de pleno derecho. La compensación tiene que ser alegada por la parte demandada.
Por eso es que no se dice que la compensación opera de pleno derecho, sino que opera en virtud de la ley, que es distinto. Si operara de pleno derecho, no fuese necesario que el demandado la alegase, sino que el juez puede, por ser de pleno derecho, establecerla en la sentencia definitiva que ha de recaer. ¿Cuáles son los requisitos para que haya una compensación legal? Son básicamente 4 requisitos. El primer requisito es la simultaneidad, es decir, que al mismo tiempo es necesario que sean las partes recíprocamente acreedores y deudores. Ojo, la simultaneidad no se refiere a que ambas obligaciones recíprocas han debido nacer al mismo momento, sino que lo que se necesita es que ambas obligaciones sean exigibles en un mismo momento. En segundo lugar, el segundo requisito es la homogeneidad, es decir, que el objeto debe ser igual o similar, porque la compensación en definitiva se trata de un pago forzado. Y por el principio de identidad, el acreedor no está obligado a recibir una cosa distinta de la originalmente pactada. Por eso es que se exige que el objeto de ambas obligaciones sea igual o similar. Si yo tengo una obligación de hacer, que es construir una pared, soy deudor de una obligación de hacer con respecto a la realización de la pared y soy acreedor de esa persona de una obligación de pagar una cantidad de dinero, esas obligaciones no son compensables porque el objeto es distinto. El objeto de una obligación en la cual yo soy acreedor es recibir una cantidad de dinero determinada y en la otra obligación, el objeto de la obligación es el cumplimiento o la ejecución de una pared, construir una pared determinada. Para que pueda haber compensación, es esencial que haya homogeneidad en el objeto de la obligación. Según Rafael Bernard, las obligaciones de hacer no son compensables por no estar el elemento de homogeneidad en las prestaciones. Si una persona tiene una obligación de hacer y yo conmigo y yo con esa persona tengo otra obligación de hacer distinta, según Rafael Bernard, no podría ser posible oponer la compensación porque las prestaciones no son homogéneas. Maduro Luyando señala que sí es posible siempre y cuando el objeto de ambas obligaciones se trate de objetos acabados, de objetos terminados. En tercer lugar, se exige que la obligación sea líquida, que ambas obligaciones sean líquidas. Ya a lo largo de este curso, nosotros hemos entendido que por liquidez se refiere a que haya certeza legal de exactamente qué es lo que se debe en ambas obligaciones. Solo obligaciones líquidas pueden ser compensables. ¿Qué pasa si una de las obligaciones es parte líquida y parte ilíquida? En ese caso, solo se podría compensar la parte líquida de la obligación. Finalmente, es necesario que ambas obligaciones sean exigibles, es decir, que no estén sometidas a ningún término o a ninguna condición suspensiva, salvo que el beneficiario del término
recuérdense que el término se puede establecer en favor del deudor o en favor del acreedor, es probable que al deudor en algún momento le interese renunciar al beneficio de su término para que de esa manera sean exigibles ambas obligaciones y sean compensables. Entonces, es necesario que la obligación sea exigible. ¿Pueden compensarse obligaciones naturales? No, no pueden compensarse obligaciones naturales. O no puede compensarse una obligación natural con una obligación civil. ¿Por qué? Porque recuérdense lo que les dije hace unos minutos, que la compensación significa un pago obligado. Y las obligaciones naturales solo pueden ser pagadas por el deudor cuando él voluntariamente así lo desee. Por lo tanto, el pago de la obligación natural solo sería válido, conforme vimos en uno de los primeros temas, cuando éste es hecho de manera espontánea por el deudor, no cuando es obligado a ella por una compensación. Se pueden compensar obligaciones prescritas. Y esto es algo que a mí a veces me gusta preguntar con algún problemita. Sí se pueden compensar las obligaciones prescritas mientras no sea declarada la prescripción. La prescripción, para que opere, debe ser alegada, como lo veremos cuando estudiemos la prescripción. Por eso, si no se opone la defensa de prescripción, se puede compensar la obligación. Porque basta con que coexistan en un instante para que se compensen en virtud de la ley. ¿Se pueden compensar obligaciones nulas? No, no se pueden compensar. Lo nulo no puede ser validado en ningún momento en el derecho. Las obligaciones anulables, es decir, aquellas que estén viciadas, podrían ser compensadas, pero esto quedará sujeto a la eventualidad que la otra parte decida confirmar la obligación o no alegar su nulidad. Existen casos en los que, aun cuando están presentes los requisitos que hemos visto, que les he señalado, es decir, hay simultaneidad, hay homogeneidad, hay liquidez y hay exigibilidad, pero, aun cuando están presentes esos cuatro requisitos, no se genera la compensación. Y eso lo vemos en el artículo 1335 del Código Civil. La compensación se efectúa cualesquiera que sean las causas de una u otra deuda, excepto en los siguientes casos. 1. Cuando se trata de la demanda de restitución de las cosas que han sido injustamente despojado a su propietario. 2. Cuando se trata de la demanda de restitución de un depósito o de un comodato. 3. Cuando se trata de un crédito embargable. 4. Cuando el deudor ha renunciado previamente a la compensación. Tampoco se admite la compensación respecto de lo que se deba a la nación, a los estados o a la sección o sus secciones por impuesto o contribuciones. Aquí hay que tomar en cuenta que con relación al Estado y los impuestos, con las reformas que han habido del Código Orgánico Tributario, sí se permite la compensación.
Fíjense, el código, como acabamos de ver, es riguroso. Prohíbe la compensación en el ordinal primero cuando se trata de la restitución de cosas que han sido injustamente despojados al propietario. Porque es inmoral considerar que una persona que se ha recibido algo que injustamente le fue despojado a su propietario pueda ser compensado con cualquier obligación que ese propietario pudiese tener con él. Esta persona debe restituir lo que ha sido despojado injustamente al propietario. Con respecto al depósito, la razón por la cual en el caso de un depósito o de un comodato, donde no se pueda compensar, en el supuesto de que estemos en presencia de cosas de la misma especie, porque recuerden que es necesaria la homogeneidad, la prohibición de compensación se refiere o se fundamenta en la naturaleza gratuita de estos contratos. Se basa en que la ley busca proteger la confianza y evitar que un depositario o un comodatario de manera infiel compense alguna de las obligaciones que nacen de estos contratos en el supuesto que sean recíprocamente deudor y acreedor de un mismo objeto. En el tercer lugar habla de los créditos inembargables, porque normalmente esos créditos inembargables porque tienen una razón o una protección específica. Por ejemplo, en el caso del salario del trabajador, de acuerdo a nuestra ley, hay porciones que no pueden ser embargadas, porque el legislador estimó que de permitirse el embargo del salario, el trabajador no podrá subsistir. Y para el legislador, la razón que protege esta inembargabilidad es una razón de orden público. Entonces, créditos que son inembargables no pueden ser objeto de compensación. Si por otra parte, dice el código, en el ordinal cuarto, cuando el deudor ha renunciado previamente a la compensación. ¿Y cómo renuncia alguna de las partes a la compensación? Justamente cuando no la opone como defensa. Ya vimos que los créditos fiscales o algunos créditos fiscales sí pueden ser compensados y esto fue gracias o producto a la reforma del Código Orgánico Tributario con posterioridad al Código Civil. Por eso vemos que con respecto a los créditos fiscales, sí pueden ser compensados por las personas de cualquier otra obligación que tuviesen con el Estado. Además de la compensación legal, tenemos la compensación convencional. Compensación convencional que nace de un acuerdo o pacto entre las partes. ¿Por qué las partes pactarían algún tipo de compensación distinta de la legal? Justamente porque
establecen condiciones adicionales o distintas a las señaladas en la compensación legal. Por ejemplo, las partes pueden pactar, y es muy normal que lo hagan, que los bancos, cuando otorgan una tarjeta de crédito, lleguen a un acuerdo con el tarjetaviente de compensar contra cualquier cuenta que tenga el tarjetaviente en ese banco con saldos a su favor. Entonces, es normal que los bancos pacten con los clientes que el saldo mínimo o el saldo total de un crédito pueda ser compensado en caso, puede ser compensado contra cualquier dinero que tenga el cliente en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorro. Fíjense ustedes que en este caso es probable que estemos en presencia, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, donde se establece un término para que el cliente pague la tarjeta, pero se pacta que el monto total de la tarjeta sea compensado mes a mes, con lo que el cliente en ese pacto está renunciando al beneficio del término que le dio el crédito con la tarjeta de crédito. Entonces, por eso, las partes pueden pactar condiciones adicionales o distintas a las señaladas en la compensación legal. El tercer tipo de compensación es la compensación facultativa. Entendemos por compensación facultativa aquella que se realiza a requerimiento de la parte en cuyo favor hubiese algún obstáculo para que operara la compensación legal. Quien en vez de oponer ese obstáculo, acepta que se compensen ambas obligaciones. Se diferencia esta compensación facultativa de la compensación convencional en que en la convencional solo se requiere la manifestación de voluntad de uno de los deudores. En cambio que en la facultativa, la manifestación de voluntad que se requiere es únicamente de aquel deudor en cuyo beneficio se encuentra el obstáculo que impediría la compensación legal. La compensación facultativa no puede ser suplida por el juez. Debe ser igualmente alegada y probada por aquel que la opone. Además, la compensación facultativa opera al momento que es opuesta por la persona beneficiaria de esta compensación. A diferencia de la compensación legal, que opera desde el momento en que ambas obligaciones, por mandato de ley, se encuentran exigibles al mismo tiempo. Entonces, la compensación facultativa solo surte efectos a partir del momento en que es alegada. La compensación legal surte efectos a partir de que ambas obligaciones son exigibles. En cuarto lugar, o cuarto tipo de compensación, tenemos la compensación judicial.
que es aquella que opera una vez que ha sido alegado por una de las partes, producto de una sentencia o incluso de un laudo arbitral. Es decir, cuando un deudor es demandado por su acreedor y en el momento respectivo opone como defensa que ese acreedor que le está demandando es igualmente deudor de él y pide que el tribunal acuerde en la sentencia que operó la compensación. ¿Cómo se logra esta compensación? Normalmente se presenta mediante el procedimiento de la reconvención. La reconvención o mutua petición, lo verán ustedes en materia procesal, y consiste en que el demandado, al contestar su demanda, responde contrademandando al demandante. Es decir, su defensa es un ataque contra el demandante y el juez, verificadas todas las pruebas, en la sentencia definitiva, declara que ambas pretensiones son procedentes y por lo tanto se compensan. Además, es posible lograr la compensación judicial como una demanda principal, es decir, que una de las partes demanda para que la otra reconozca que el crédito se extinguió por existir una obligación recíproca entre ambas partes. Y lo que busca sencillamente es una declaratoria judicial de solvencia, una declaratoria judicial donde se señale que ya ambas obligaciones dejaron de existir. Normalmente la compensación judicial se usa en los casos en los que se discute la homogeneidad de ambas obligaciones. Lo que busca es que el juez declare cuál es que existe esta homogeneidad y que por lo tanto la obligación recíproca se extingue. Por supuesto que esta sería una sentencia en el caso de que sea demandado como una demanda, sea solicitado como una demanda principal, sería una sentencia de tipo constitutiva, porque solo se extinguirían ambas obligaciones a partir de la declaratoria por parte del juez de que hay homogeneidad en los objetos de ambas obligaciones y por lo tanto se compensan dichos créditos. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la compensación legal, donde la sentencia del tribunal es una sentencia de naturaleza declarativa. Cuando el demandado opone la compensación en la contestación de la demanda y el juez verifica que ambas partes son recíprocamente deudoras y acreedoras, lo que hace el juez en su sentencia es declarar algo que ya la ley lo había señalado como extinta a ambas obligaciones, porque la ley señala que si en un mismo momento se son acreedor y deudor recíprocos, entonces la compensación opera. Recuérdense, no es que la compensación opera de pleno derecho. La compensación, en este caso, operaría por mandato de ley. Porque si declaramos que opera de pleno derecho, como algunos libros dicen y como de manera poco técnica se ha señalado, no fuese necesario que la parte
la opusiera procesalmente hablando. La compensación opera por mandato de ley, pero tiene que ser opuesta oportunamente. ¿Cuáles son los efectos de la compensación? Bueno, lo primero, ¿cuáles son los efectos generales? Es que extingue las deudas recíprocas, ya que opera aún desconociendo las partes por virtud de la ley. La extinción de las obligaciones es hasta la concurrencia de los montos. Por lo tanto, si existe un saldo para alguna de las partes, esta parte tendrá derecho a ese saldo. La extinción de la obligación origina también la extinción de sus accesorios, garantías, privilegios. Cesa la mora y no se verifica la prescripción. ¿Qué pasa si son varias deudas que hay entre las partes o existen varios créditos compensables? Ahí se debe acudir a las maneras de imputación del pago, estudiadas cuando vimos la imputación del pago, conforme lo señala el artículo 1339 del Código. ¿Cuáles son los efectos respecto de los terceros? El principio general lo encontramos en el encabezado del artículo 1340. La compensación no se verifica con perjuicio de derechos adquiridos por un tercero. Es decir, que el principio general es que no perjudica derechos adquiridos por un tercero. Porque el sentido de la norma es proteger al tercero de la relación. Por ejemplo, si Pedro le debe a José, José le debe a Luis y Luis le debe a Pedro. Y Pedro embarga el crédito de Luis con José. Pedro se convierte en acreedor de José por el embargo. ¿Qué pasa cuando vaya a cobrarle a José? José seguramente le opone la compensación, pero a él entonces ese embargo quedaría sin efecto, no tendría ningún efecto jurídico porque él se quedaría sin el crédito. Fíjense, cuando ustedes leen el código, el artículo 1340, lo voy a leer completo para ver si le buscamos el sentido. La compensación no se verifica con perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero. Sin embargo, el que, siendo deudor, llegase a ser acreedor después del embargo hecho en bienes suyos en favor de un tercero, no puede oponer la compensación en perjuicio de quien ha obtenido el embargo. Fíjense que parecería que existe una contradicción en el artículo 1340. Y la razón es básicamente de que esta es una mala traducción del Código Civil francés. Yo les voy a pedir que cuando lean este código cambien en el primer párrafo el sin embargo por así, para que ustedes vean que el código tiene sentido. Lo voy a leer ahora de la manera en que lo propongo. La compensación no se verifica con perjuicio de derechos adquiridos por un tercero. Así, el que, siendo deudor,
llegase a ser acreedor después del embargo hecho en bienes suyos en favor de un tercero, no puede oponer la compensación en perjuicio de quien ha obtenido el embargo. Si el tercero recibió el crédito porque embargó ese crédito, después el deudor de ese crédito embargado no puede oponer a quien embargó el crédito la compensación, porque de permitirse oponer la compensación, entonces originaría que el embargo quedara sin sentido, porque el que embargó el crédito no va a cobrar la obligación que originó el embargo de dicho crédito. Entonces, si ustedes cambian el sin embargo por un así, entonces tendrá sentido lógico el artículo 1340 del Código. Con respecto a los terceros, también es necesario, en los efectos, leer el artículo 1341 del Código, que señala: quien ha pagado una deuda que estaba extinguida de derecho en virtud de la compensación y que después persigue el crédito por el cual no ha opuesto la compensación, no puede, en perjuicio de terceros, prevalecerse de los privilegios, hipotecas o fianzas unidas a su crédito, a menos que haya tenido justa causa para ignorar el crédito que habría debido compensar su deuda. José le debe a Pedro y Pedro le debe a José. Lo lógico es que entre ellos se hubiesen opuesto la compensación y quedaran liberados todos. Ahora imagínense ustedes que uno de esos créditos estuviese garantizado con una fianza. Imagínense ustedes que el crédito que tiene Pedro contra José estuviese garantizado por un fiador llamado Luis. Y Pedro, en vez de oponer la compensación, cuando José le viene a reclamar, él va y le paga a José y no opone la compensación con el crédito que José tiene contra él. Y se da cuenta después de esto, que no opuso la compensación. Pero dice, estoy tranquilo porque igual puedo ir contra Luis el fiador. No, conforme al 1341, al no oponer la compensación, Pedro no podría demandar a Luis porque la situación del deudor, del fiador, Luis, se vio perjudicada por el hecho de que Pedro no opuso una compensación que ha debido oponer. Y al no oponerla, perdió su acción contra el fiador. Eso es lo que se deduce del artículo 1341. Con respecto, en los efectos, con respecto a la cesión de crédito, tenemos el artículo 1337. El deudor que ha consentido sin condición ni reserva en la cesión que el acreedor ha hecho de sus derechos a un tercero, derecho a una cesión de crédito, no puede oponer al cesionario la compensación
que habría podido oponer al cedente antes de la aceptación. En todo caso, la cesión no aceptada por el deudor, pero que le ha sido notificada, no impide la compensación, sino de los créditos posteriores a la notificación. Fíjense ustedes que si el deudor consiente en la cesión de crédito, es decir, que pase a ser un nuevo acreedor, el titular del derecho de crédito, entonces él posteriormente no podrá pedir o no podrá oponer la compensación. Respecto de fiadores, es otro tema importante, porque recuerden ustedes que el fiador no es el deudor principal en la obligación. Entonces, el fiador no es más que un garante a la obligación del deudor principal. Al fiador sí le puede interesar oponer la compensación de su deudor garantizado. Es decir, que si viene un acreedor a reclamarle a él por una obligación donde él es fiador, él puede perfectamente oponer la compensación de lo que su afianzado le deba al acreedor y viceversa. Es decir, si el acreedor le debe a su afianzado determinada cantidad de dinero y en vez de reclamarle a él, viene y le reclama al fiador, el fiador puede agarrar y decir, yo me excepciono del pago y opongo la compensación de la cantidad de dinero que usted, acreedor, le debe a mi afianzado. Lo que no puede pasar es que el deudor afianzado pretenda compensar algún tipo de crédito que pudiese tener el acreedor con el fiador. Es decir, que le diga cuando le venga a reclamar el acreedor, el deudor le diga, mira un momento, yo no te voy a pagar porque como tú también le debes dinero a mi fiador, pues bueno, vamos a compensar esa obligación. Él no puede oponer esa compensación porque el fiador no es el deudor principal es él. Y eso lo encontramos en el artículo 1336 del Código Civil venezolano. Finalmente, en esta materia, nos toca ver los efectos, la situación de las obligaciones solidarias, que esto ya lo vimos cuando vimos la solidaridad. ¿Qué pasa en caso de que haya varios deudores solidarios y el acreedor vaya a reclamarle a uno de esos deudores solidarios, pero al mismo tiempo alguno de los otros deudores solidarios es recíprocamente acreedor de ese acreedor? El deudor al que le es reclamado el pago solo puede oponer la compensación por la cuota parte que le correspondía a alguno de los otros deudores solidarios, conforme al artículo 1230 del Código Civil. De la misma manera, conforme a 1244, en caso de que hayan varios acreedores solidarios y un deudor, y alguno de esos acreedores solidarios sea al mismo tiempo deudor de este deudor, cuando vengan a reclamarle a este deudor la totalidad de la obligación solidaria, él solo podrá oponer la compensación por lo que le corresponde a la cuota parte del acreedor solidario que no demandó, que no le reclamó. O sea, que le tendrá que pagar a su acreedor la totalidad de la obligación menos la cuota parte que será compensada de lo que alguno de los acreedores le adeuden a él, conforme al artículo 1244 del Código Civil venezolano. Con esto terminamos el tema de la compensación como medio de extinción de las obligaciones.